Bueno, vamos a continuar con la siguiente sesión, que es respecto al manejo anestésico. Quiero dedicar 30 segundos a dar las gracias a los organizadores por mantener este simposio que nos une cada 2 años y que nos permite actualizarnos. Y si en algún tema realmente hay debate en el trasplante pulmonar y hay diferencias, es en el tema de las asistencias circulatorias en el trasplante pulmonar. Entonces, tenemos un panel de expertos muy variado y que seguro que nos va a ayudar mucho para en el futuro saber por dónde tenemos que seguir en este aspecto del trasplante pulmonar. Entonces, ya sin más dilación, vamos a empezar con la doctora Judith Sacanel. Ella es intensivista del Hospital Vallebrón y nos va a hablar del ECMO como puente al trasplante pulmonar. Bueno, primero de todo agradecer a la dirección del simposium el haberme invitado para poder participar y sobre todo animar a que sigamos teniendo estas reuniones y estos fórums porque realmente donde aprendemos y podemos comentar entre todos hacia dónde vamos. Y os voy a comentar, ¿no?, que la estrategia que tenemos como el ECMO puente al trasplante, hacer una pequeña introducción. Todos los que estamos aquí sabemos que el primer trasplante pulmonar se realizó con éxito en 1963, que a partir de la década de los 70 aparece el ECMO, ¿no?, como terapia sustitutiva a la insuficiencia respiratoria, y ahí sí que quizá parecía que iba a haber una interacción importante y que iba a ayudar, pero es cierto que entramos en unos años negros, ya que realmente los resultados que vamos viendo respecto al ECMO en el trasplante pulmonar no son buenos. Y a partir de ahí, realmente parece que van como en dos caminos separados. Por un lado, el mundo del trasplante va evolucionando, aparecen mejorías, ¿no?, en las anastomosis bronquiales, aparecen mejorías en las soluciones de preservación. El manejo de inmunosupresión posterior mejora muchísimo y esto también hace que los pacientes vivan más y, cómo no, en el manejo del donante pulmonar también mejora. Con todo esto, el mundo del ECMO también va mejorando, ¿no? Se desarrollan los circuitos con heparina, aparecen también los oxigenadores de polimetilpentano y todo esto con la aparición de los estudios CESAR y las pandemias, tanto de la gripe A como sobre todo la pandemia del COVID en la que todos hemos vivido, hace que haya un auge nuevamente del ECMO como terapia en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria y ya parece que ahí empezamos a unirnos con el mundo del trasplante. ¿Por qué pasa esto también? Pues porque, como llevamos oyendo ya durante toda la mañana, cada vez los receptores de un trasplante pulmonar son pacientes más añosos, cada vez son más complejos, que conllevan y traen una morbimortalidad añadida para sus patologías de base y, sobre todo, porque la fibrosis pulmonar continúa siendo una de las principales causas o motivo de trasplante. Se van a aparecer de forma con brotes erráticos y también se van a presentar con brotes agudos. Todo esto hace también que aumente la lista de espera y, como veis, también estamos viendo que hay un auge en cuanto al uso del ECMO como puente al trasplante a partir del año 2007 o sobre todo a partir de la década del 2010 y en el que en la segunda gráfica vemos que la ventilación mecánica, que era el soporte inicial con la que aparecían estos pacientes o podían llegar a trasplantarse, cada vez el ECMO va teniendo un aumento en cuanto a un soporte para llegar al trasplante. Si buscamos las indicaciones, realmente tampoco tenemos unas indicaciones estándar. Lo que sí que hemos encontrado y hay es un consenso de opinión de expertos en los que ellos sí que aconsejan, ¿no?, en todo aquel paciente que tiene una patología tributaria de llegar al trasplante pulmonar y realmente haya un deterioro en su situación clínica en forma de insuficiencia respiratoria que no responde al tratamiento o hipercapnia que no responde a la ventilación mecánica, serían tributarios de poder entrar en ECMO, pero sobre todo también hace hincapié que deberían ser pacientes que ya conocen los equipos de trasplante, es decir, paciente que ha sido evaluado y posiblemente que haya sido aceptado para entrar en una lista de trasplante. Y ellos también abogan sobre todo a evitar a toda costa el uso de la ventilación mecánica, con lo cual
nos abocan a ir a la estrategia de un ECMO awake, es decir, evitar sedación y relajación muscular sobre todo, y esto nos va a permitir un programa de rehabilitación intenso y precoz. ¿Qué contraindicaciones tenemos también para plantearnos el ECMO como puente al trasplante? Pues como veis también nos deja un campo muy amplio. Personalmente pienso que seguramente serían aquellas contraindicaciones fuera de la edad que nos evitarían o que el paciente fuera un candidato al trasplante. Se mojan en la edad, mayores de 55 o hay algunos estudios 60, empiezan a aparecer estudios con mayores de 65 años que han llegado al trasplante con ECMO puente, aquellos pacientes que tienen una infección no controlada, que ya están en situación de fracaso multiorgánico, pacientes que tienen una infección por un germen PAN resistente, sea a nivel fúngico o bacteriano, deberíamos plantearnos que quizá no es el mejor candidato y si ya presenta complicaciones neurológicas. ¿Cómo vamos a abordar el inicio de un ECMO puente al trasplante? ¿Lo veis? En ellos lo que sí que nos comentan es paciente en el que consideramos que presenta los criterios para poder iniciar el ECMO como puente al trasplante. Dependerá también un poquito del defecto o la fisiopatología que tenemos en ese momento. Si realmente tenemos un paciente que el problema principal es la hipercapnia, comentan que iniciaremos un ECMO veno-venoso. Si el problema principalmente no es tanto la hipercapnia, sino es una hipoxemia con más o menos hipertensión pulmonar, podremos optar por un ECMO veno-venoso o por un ECMO veno-arterial. Y si realmente tiene una hipoxemia severa con una hipertensión pulmonar severa, acabaremos en un ECMO veno-arterial, sea periférico o ellos incluso consideran el central, o la opción, dependiendo del centro, si tenemos la opción, un ECMO veno-venoso, un acceso también en arteria pulmonar y con una septostomía atrial. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje en cuanto a la canulación? Pues estamos hablando de un ECMO veno-venoso periférico, podemos realizar un abordaje en una cánula con doble luz o dos cánulas. La localización también el punto de inserción dependerá también del centro y de la habilidad o el programa que se tenga en cada centro, sea femorofemoral, femoroyugular, dependiendo un poquito, sobre todo pensando también de cara a la cirugía, qué es lo que va a facilitar el trasplante. Y una vez tenemos canulado el paciente y lo tenemos con el soporte ECMO, ¿cuánto tiempo o qué debemos seguir haciendo? Pues vamos a ir valorando sobre todo si hemos corregido el efecto, el defecto que tenía en este caso receptor, sea la hipoxemia hipercapnia. Si lo hemos corregido y clínicamente está en condiciones de poder trasplantarse, iremos hacia el trasplante y seguiremos en el trasplante. Si realmente no hemos conseguido mejorar la insuficiencia respiratoria, efecto que tenía, nos tendremos que plantear si realmente hemos elegido correctamente el modo de asistencia extracorpórea. Si es así, pues intentar mantener el tratamiento, ir dirigido a ver si conseguimos que este enfermo esté en condiciones de trasplantarse, pero también hemos de ser conscientes que estos pacientes, alguno de ellos, a pesar de todo el soporte que hemos iniciado, no van a ser o no van a poder llegar a ser un buen candidato para el trasplante. ¿Qué experiencia hay? Comentar el grupo de Toronto y Viena, y tenemos varios compañeros en los que todos nos fijamos en estos grupos, nos presentan su experiencia en cuanto al uso del ECMO como puente al trasplante. Como veis, es un estudio retrospectivo de 10 años de un total de más de 1.100 trasplantes. Llegan con ECMO puente al trasplante un 6% de ellos. Las patologías principalmente con las que llegan al trasplante con el ECMO como puente son pacientes con fibrosis pulmonar y fibrosis quística. Seguramente en la actualidad el grupo de fibrosis quística disminuiría, ya que todos sabemos que debido con la aparición de los nuevos tratamientos prácticamente ha disminuido muchísimo la incidencia o el número de estos pacientes que necesitan un trasplante. La mayoría de ellos, más del 90% de ellos, se realizaron un trasplante bipulmonar y, como veis, las opciones de ECMO que utilizan son lo que hemos estado comentando. La mayoría de ellos utilizan ECMOs veno-venosos en caso de hipoxemia y si realmente hay una descompensación o una alteración del ventrículo derecho o
fallo biventricular, realmente la modalidad que ellos optan es al ECMO venoarterial. Y entonces, lo que buscamos, supervivencia de este tipo de pacientes. En verde tenemos los pacientes trasplantados de este grupo que no necesitaron un soporte en ECMO, en el que vemos que es mayor, una supervivencia mayor tanto al año como a los 3 como a los 5 años de aquellos pacientes que llegan al trasplante en ECMO. Pero aún así, comentar que son pacientes que posiblemente de no haberse puesto en ECMO no hubieran llegado al trasplante. Comentar también un metaanálisis en el que vemos que de un total de más de 2.700 artículos, finalmente se queda con 19 en los que podemos obtener los datos, y vamos a ir a mirar un poquito lo mismo. Curvas de supervivencia. Como estamos viendo, en azul tenemos la supervivencia de aquellos pacientes que llegaron al trasplante en ECMO, y en rojo los pacientes que no necesitaron una terapia extracorpórea como puente al trasplante. Y como vemos, los resultados continúan siendo, nos muestra lo mismo, los resultados continúan siendo inferiores el hecho de llegar al trasplante en ECMO. Pero en ellos además también nos comentan, ¿no?, cuáles fueron las causas de muerte de aquellos pacientes que estaban en ECMO como puente al trasplante. Y vemos que casi el 25%, un 23% de los pacientes murieron antes de que les llegara el trasplante. Y principalmente las causas de muerte fueron fallo del ventrículo derecho, fracaso multiorgánico y, sobre todo, nada despreciable, sangrado. Sangrado no tanto o no aceptado como el de los abordajes de los puntos de inserción, sino sangrado no craneal y sangrado a nivel como complicación hemorragia cerebral. De todas maneras, de los pacientes también que se trasplantaron, vemos que hay un aumento significativo de todas aquellas complicaciones que quizás lo que nos marcan a nosotros en la UCI y en el posoperatorio inmediato, es decir, la presencia o el desarrollo de miopatía después del trasplante, el hecho de requerir traqueostomía después del trasplante, complicaciones neurológicas, el sangrado en el posoperatorio inmediato, que hace que este enfermo tenga que volver a ir a quirófano a revisarse, y la aparición o el desarrollo de insuficiencia renal aguda, muchas veces asociado a la necesidad de empezar con terapias también de sustitución extrarrenal. Grupo coreano también nos comenta un poquito las complicaciones que se encuentran durante este periodo de puente al trasplante. En ellos también es una revisión, no llega a los 10 años, en los cuales de un total de 100 pacientes que analizan, que llegan o que necesitan la terapia de ECMO pretrasplante, se llegan a trasplantar 80 de ellos. El 90% de los pacientes se les canuló y lo que necesitaron fue un ECMO veno-venoso. Como veis, el tiempo de duración entre una media de 15 más o menos 11 días. Y lo que vemos es que prácticamente la mitad sí que no presentó ninguna complicación, pero sobre todo las más importantes son el sangrado, choque hemorrágico y sangrado por el punto de inserción de las cánulas. Tampoco nada despreciable eventos trombóticos, a pesar de que son pacientes que van anticoagulados por el uso del ECMO, y nuevamente tenemos la insuficiencia renal. El 20% de ellos necesitaron técnicas de depuración extrarrenal ya antes de llegar al trasplante. El tiempo que mantenemos esta terapia puente al trasplante importa, da igual tener un día, 15, 20, porque hemos encontrado también de un grupo también coreanos que realmente ellos sí que hacen un corte y analizan, consideran tiempo de trasplante o el puente a trasplante en 14 días, menores de 14 días o más de 14 días, con un total de 41 pacientes. Como veis, son series cortas, todavía seguramente si analizamos los años a partir o lo que empiece, los estudios que empiecen a salir más actuales, seguramente las series aumentarán el tamaño muestral. Pero lo que sí que vemos es que 21 pacientes requirieron o llegaron al trasplante con un puente inferior a 14 días. Problemas principales, como hemos dicho, sangrado, complicaciones trombóticas, en torno a un 15%, pero que se nos dispara sobre todo a la que pasamos de los 14 días en el soporte en ECMO. Y en cuanto a mortalidad, también ellos analizan y realmente lo que vemos son que aquellos pacientes que
aquellos pacientes que requieren un puente o una terapia durante más de 14 días antes de llegar al trasplante, la mortalidad es inferior a aquellos que en menos de 14 días consiguen o llegan al trasplante. ¿Qué hacemos nosotros en Vall-d'Hebron? Pues comentar un poquito para poner en situación. El inicio del programa, nosotros empezó en el centro en el año 91. A la actualidad llevamos más de 1.500 trasplantes pulmonares realizados, así que, presumir, se hizo el primer trasplante por distrés post-COVID agudo de España y se ha hecho el primer trasplante robótico también en España. Y a pesar de esto, el programa de ECMO en nuestro hospital llegó tarde. El programa de ECMO apareció, conseguimos tenerlo en el 2018. Hasta entonces hacíamos los trasplantes y nos llegaban sin programa de ECMO, sin tener la opción de poder utilizarlo. Los datos tenemos del 2018 al 21 de un total de 362 trasplantes. Requirieron ECMO durante el pre o posoperatorio un 10% de ellos, pero como veis, como puente al trasplante no llegó al 4%. Fueron 14 pacientes, de los cuales 12 de ellos se realizó un ECMO veno-venoso y en 2 de ellos sí que el inicio de la canulación, la decisión fue de canular ECMO veno-venoso, pero se tuvo que hacer una conversión a veno-arterial, sobre todo eran pacientes con hipertensión pulmonar severa. 50% varones hembras, la edad, como veis, con una media 51. Posiblemente estos de 67 años no eran pacientes como puente al trasplante, eran pacientes que salían de quirófano con el ECMO puesto y que principalmente eran pacientes con fibrosis pulmonar. En cuanto a las complicaciones que observamos una vez ya en el posoperatorio inmediato, el sangrado. Casi el 60% de los pacientes requirieron reintervención. La disfunción primaria del injerto también muy alta, un 47%. Pensar que en esto incluimos los pacientes no solo como puentes, sino la mayoría de los que salieron con ECMO fue por disfunción primaria del injerto ya durante la cirugía y los datos que hemos ido viendo. El porcentaje tanto de miopatía como de insuficiencia renal también mucho más elevado. En cuanto a la supervivencia, como veis en azul, vemos la supervivencia de estos pacientes. Nos centraremos en los pacientes que requirieron o que llegaron al trasplante con puente en ECMO. Vemos una supervivencia a los 2 años del 60%, que si analizamos la tabla de nuestros pacientes en este mismo periodo, a los 2 años vemos que realmente la supervivencia de los pacientes que llegaron en ECMO es inferior a la del resto. ¿Qué hacemos actualmente nosotros en el Hospital de Vall-d'Hebron? Realmente incluimos, incluimos aquellos pacientes o entran, canulamos en ECMO aquellos pacientes que ya están incluidos en la lista de espera y son pacientes que sabemos que vamos a hacer una priorización nacional, con lo cual, si durante la lista de espera presentan un deterioro, valoramos y realmente se canulan en ECMO. Pacientes jóvenes que no han estado evaluados completamente, que quizá estamos en fases de evaluar o que presentan un deterioro rápido, canulamos en ECMO como puente al trasplante y se acaba la evaluación, se decide si están en condiciones o no para trasplantarse. Y aquellos pacientes que han presentado un distrés, normalmente pacientes jóvenes, sano, que presenta un distrés en su momento COVID, ahora por cualquier otra infección respiratoria y que no podemos retirar el ECMO. Con todos ellos vamos siempre a intentar el ECMO Awake, como comentábamos, para intentar evitar la sedación y poder hacer una rehabilitación lo más intensa y precoz posible. Como conclusiones, comentar, ¿no? Pues que a pesar del aumento progresivo del uso del ECMO, todavía representa un porcentaje muy pequeño en cuanto a terapia como puente al trasplante, que a pesar, ¿no?, de esto es una terapia que hemos de tener en cuenta y es una opción a tener en cuenta para que podemos ofrecer a nuestros pacientes, sobre todo en centros con experiencia, y que necesitamos sobre todo una correcta selección por un equipo multidisciplinar y experto de los pacientes que pueden ser candidatos a esta terapia para obtener unos buenos resultados. Como no, el ECMO Awake será a lo que vamos encaminados, a intentar siempre que sea posible poder hacer un ECMO Awake.
ya que todo esto nos va a evitar, como hemos repetido varias veces, sobre todo intentar evitar el uso de la ventilación mecánica y poder iniciar un programa de rehabilitación lo más precoz posible. Podemos hacer las preguntas al final. And now, Dr. Konrad Hofnecker. He's the Chief of Department Thoracic Surgery Department in Vienna, a team with a high experience in the use of the intraoperative support in lung transplantation. Thank you for sharing your experience with us. Yeah, thank you very much for this introduction, and thanks for having me. It automatically advances. No. Okay, so I'm supposed to talk about intraoperative routine ECMO support in lung transplantation, when and why, and there will be a talk later on cardiopulmonary bypass. So here are my disclosures. I get consultant fees from Medtronic for their double lumen cannula, which is not relevant for this talk. However, I acknowledge that I work in an ECMO center, so this talk is naturally biased towards ECMO. So there are basically three options how you can mechanically support your patients during a lung transplantation. Either you do no support, you put in an ECMO, or you support your patients with cardiopulmonary bypass. So these are the three options. The problem is there is still no generally accepted strategy of intraoperative mechanical support in lung transplantation, because the evidence we have is mostly limited to single-center experiences, often retrospective studies, and there is no randomized controlled trial. However, there are two recent initiatives. Mayo Rochester is heading a multi-center prospective randomized controlled trial, and they are actually recruiting. Montreal has at least handed in a protocol, and I heard that they struggle recruiting patients. But the Mayo approach probably will lead to a RCT to answer this question in the near future. So the problem behind this discussion about the optimal intraoperative support is that there are a lot of beliefs and biases. Number one is a temporal bias. When you look at the literature, of course, at the beginning of clinical lung transplantation, this procedure was exclusively performed on cardiopulmonary bypass. And then only later on, people learned how to do the procedure, or a bilateral sequential lung transplantation off pump. And then ECMO was only introduced in a later time point. And this is more or less what we see now. Many centers would do lung transplantation on ECMO or off pump, and bypass is just a minority these days. And then on top of that, and this is in an international development, is that there are biases in terms of the training. Cardiac surgeons or cardiothoracic surgeons would primarily perform the lung transplantation on bypass, whereas thoracic surgeons by training would prefer ECMO because they're not used to using cardiopulmonary bypass usually. The procedure and the type of procedure really kind of dictates what you need, and I acknowledge that there are some procedures that require cardiopulmonary bypass. So heart lung transplantation needs to be performed on bypass. If you need to close a large PFO, of course you need a cardiopulmonary bypass. If you want to replace the pulmonary arterial trunk for PAA aneurysm, then you need a cardiopulmonary bypass with two venous cannulas and an inflow obstruction. CABG, more convenient with bypass, can be performed off pump and on ECMO, of course, as well. But standard lung transplantation and single lung transplantation, and this is the right side of this slide, is really performed without support or with ECMO. And this is, I think, the consensus which we have meanwhile reached. So why not cardiopulmonary bypass for standard lung transplantation? And this is actually old evidence, and we know this since almost 20 years now, that ECMO completely outperforms
cardiopulmonary bypass in standard lung transplantation. The first publication came in 2007 from Vienna, and then back-to-back Hanover, Toronto, New York, and Pittsburgh published their series. And the results are uniformly showing that if you perform your transplantations on bypass, you have a higher blood turnover, you need more transfusions, you have a higher rate of kidney injury, you have a higher rate of primary graft dysfunction, you have a longer ICU stay, you have a longer hospital stay, and then the vast majority, or most series actually also saw that survival was worse when you do your standard lung transplantation on cardiopulmonary bypass. This is the Hanover paper from 2012. This is the Toronto paper, 2012. This is the New York paper from Matt Paquetta's group, and this is actually Pittsburgh in one of their publications. So ECMO is the standard support in lung transplantation, and then there are basically two options. Option number one, you follow a selective ECMO strategy, meaning that you only implant an ECMO when it's absolutely needed. And this is usually the case when the patient cannot tolerate a single lung ventilation, or when you cannot clamp the PA for hemodynamic reasons. And then the second approach is just implant an ECMO, a VA ECMO, in every single patient. And this is called a routine a priori ECMO strategy. So the selective approach has some challenges and pitfalls. Number one is you need a perfusionist on call anyway, so there is one person sitting there you need to pay with an ECMO next to the patient. You just don't put the patient on ECMO. And then the decision tree when you actually need to go on ECMO can become quite complex. And this is the decision tree from the Hanover group. For me as a surgeon, this is definitely too difficult in the middle of the night. So, and then the way we see VA ECMO as an intraoperative support device have changed over the years. And it's not considered a safety net any longer, but it's actually nowadays more or less a tool to optimize or provide optimal graft handling during your procedure. Because all grafts, no matter how good your preservation strategy is, have acquired some degree of damage when you store the organs out of the body. And so VA ECMO really helps to avoid an accumulation of additional damage. And these are the main three reasons why we like a routine ECMO approach. Because VA ECMO provides hemodynamic support. I think that's self-explanatory. And it facilitates protective ventilation strategies during transplantation, and then it helps you to perfuse your organ in a very controlled manner. I'll try to, So hemodynamic stability, that's easy to explain for all surgeons. If you do your implantation or even explantation on the right-hand side, sometimes you have to apply pressure on the SVC, which can result in hemodynamic problems during implantation. If you are on VA ECMO, the impact of this is much less. And then on the left side, if you have a deep branching of the veins on the left side, really pushing the heart away to expose the left hilar structures can be difficult. If you're on VA ECMO, much easier. Protective ventilation, this is actually interesting. It's important not only in ARDS patients how you ventilate your lungs, it's similarly important how you ventilate your newly implanted grafts after reperfusion. And this is a nice publication from the Wash University group showing in a retrospective manner the more lung protective you actually ventilate your grafts during reperfusion, the less likely those lungs will develop a severe primary graft dysfunction. And of course, if you're on ECMO intraoperatively, you can do the most protective lung ventilation strategy you want. You don't even need to apply oxygen or anything, right? Controlled reperfusion, this is actually old evidence, and we know that it's important that you don't expose your newly implanted grafts to a full cardiac output. So open the PA clamp very slowly
over a time frame of 30 minutes. And the longer you reperfuse, the lower your reperfusion pressure, the better for your graft function afterwards. Of course, if you're on ECMO, you can control, reperfuse in a controlled way for like 30 minutes, 60 minutes, 2 hours, however, how long you want to keep the ECMO in place. So what happens if your controlled reperfusion fails? And this is the ultimate failure. We call this a first lung syndrome, meaning you have finished implantation on one side, you go to the other side, you do the pneumonectomy there. So during this phase of the transplantation, if you're not on ECMO, the full cardiac output goes through this first implanted lung. And this is actually the opposite of a controlled reperfusion strategy. And this can result in a picture like this, a unilateral whiteout, and of course this poses a significant first hit on your implanted lungs. So ECMO in Vienna has quite a long history. We implanted the first intraoperative ECMO in a lung transplant recipient back in 1998, so it's 25 years now. And then over the years, we have gradually expanded the use of ECMO in our lung transplant patients. And since 2013, we have applied a routine intraoperative ECMO strategy, so every patient will receive intraoperative VA ECMO. And we have standardized our procedure. We open the chest through 2 anterolateral thoracotomies. Then the patients receive a low-dose single-shot heparin between 2,000 and 4,000 units. We don't repeat the dose, but we use heparin-coated ECMO circuits. We don't measure ACTs. We do central VA cannulation in almost all patients, and then we set the ECMO flow to about 40 to 50%. You don't need to go higher. You just want to kind of support the heart. And then we perform our sequential bilateral lung transplantation and wean the patient from ECMO or prolong the ECMO if needed. And what does this mean if needed? So usually at the end of transplantation, we wean the patient off ECMO, we clamp the cannulas and use the same ECMO and connect the arterial to the venous line and let the ECMO in a sterile way recirculate. Then we measure the graft during the next 30 minutes, 60 minutes while we close the chest. We assess the graft with repeated blood gas analysis and looking at the hemodynamics. And whenever there is a clear trend of worsening between the measured time points, when the lung doesn't oxygenate, or meaning when the PF ratio is below 100 or the mean arterial pressure is above 2/3 of this mean systemic pressure, we just use the same ECMO circuit and reimplant it in a FEM-FEM VA concept in the patient's groin and leave it for another 1 to 3 days to kind of prolong this reperfusion, controlled ventilation concept for a couple of days after transplantation. This is the publication we published back in 2018 describing this strategy, and you can see that the routine intraoperative ECMO strategy resulted in better survival and lower PGD grade 3 rates. Actually, a similar outcome has been shown by Duke 2 years ago. Matt Hartwig's group. I just want to draw your attention to the table at the bottom line. So Matt Hartwig's group saw that you have almost a 4 times higher likelihood to achieve textbook outcomes if you have a planned VA ECMO approach in your standard lung transplant patients. So textbook outcome means no complication, no PGD rates, early extubation, short ICU stay, no kidney failure, discharge from hospital within 30 days, a 90-day mortality of 0%. That's actually a very nice publication in the Journal of Heart and Lung Transplant. So in conclusion, a routine intraoperative ECMO utilization significantly improves perioperative graft performance, and based on the current literature, ECMO should be liberally used even in standard lung transplantation.
And if you're interested in reading, there is a nice consensus statement published in the JTCVS. This is an AATS consensus. And there will be a new consensus issued by the ISHLT, which kind of summarizes what I've just shown you. So thank you very much for your attention. A continuación, el doctor Iván Martínez, del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital 12 de Octubre, nos va a hablar si todavía hay cabida para la circulación extracorpórea. No sé. ¿Hay algún problema para lanzar el PDF? ¿Para verlo? ¿No? Ahora. Bien, gracias. Bueno, pues nada, gracias a todos por asistir a esta charla y sobre todo también al comité organizador por organizar este evento y por invitarnos. Tenemos efectivamente ante nosotros el reto de responder a la pregunta que nos lanzan, circulación extracorpórea como soporte intraoperatorio, ¿cuándo y por qué? Y en adelante, pues ya lo ha adelantado el doctor Hoechenecker, vamos a ver el por qué es difícil responder a esta pregunta. Bueno, ya hemos hablado de que conocemos en el trasplante pulmonar en ocasiones vamos a necesitar un soporte cardiorrespiratorio que según las series pues está cifrado entre el 20 y el 40%. Y las indicaciones pues son también las que conocemos en el caso de fallo respiratorio, bien hipercapnia o saturación por debajo de 90 o en ocasiones por problemas hemodinámicos, por insuficiencia, índice cardíaco menor a 2 litros minuto o hipertensión pulmonar. Las opciones que tenemos para el soporte intraoperatorio pues también son conocidas por todos. La convencional, que es la circulación extracorpórea, y el ECMO en sus diferentes modalidades. Ya se ha hablado de las diferentes opciones, del ECMO veno-venoso, el ECMO veno-arterial, el veno-arterio-venoso y conocer sobre todo lo que ya se ha dicho. El ECMO admite esas opciones de canulación central o periférica, nos va a aportar soporte respiratorio o soporte respiratorio y hemodinámico. Y además nos permite la opción de usarlo como puente al trasplante en el intraoperatorio o también en el periodo posoperatorio. Y además va a requerir un nivel de anticoagulación menor que la circulación extracorpórea. Las diferencias tradicionales preconizadas entre CEC y ECMO son las que también conocemos. En el caso de la CEC sabemos que va a ofrecer una mayor respuesta inflamatoria, va a conllevar una mayor coagulopatía y va a hacer una activación de neutrófilos que va a originar lo que se conoce como mayor daño orgánico, pero en general va a permitir una reperfusión de baja presión. En el caso de la ECMO, las ventajas que se comentan es que el circuito se puede simplificar, puede ser más sencillo, suele requerir menos volúmenes, no va a tener un contacto entre el aire y la sangre al no necesitar un reservorio y fundamentalmente va a requerir menos anticoagulación, y va por lo tanto a producir menos coagulopatía y una menor respuesta inflamatoria sistémica. Ya hay una amplia evidencia del uso de la ECMO en el soporte intraoperatorio del trasplante pulmonar y, como se puede ver, lo que se reporta son unas supervivencias buenas y unas complicaciones razonablemente bajas. ¿Qué hay de la comparativa entonces entre el soporte con ECMO con el soporte entre bypass cardiopulmonar convencional con CEC? El doctor Hoechenecker ya ha anticipado parte. En el año 2012 el grupo de Viena publica esa primera experiencia y en adelante el resto de grupos también
se lanzan a ello. En el año 2014 el grupo de Columbia en Nueva York pues publica su serie. Son 316 trasplantes, en 102 utilizan el soporte, es un 32% de toda la serie, el 46% van a requerir ECMO y el 54% el bypass convencional con CEC. Y el grupo de Columbia, pues lo que observa es que los pacientes que requieren bypass convencional con CEC van a requerir más transfusiones de plaquetas, más reoperación, más sangrado y más disfunción primaria del injerto pues en cualquier grado. Sin embargo, este grupo pues, no observó cambios en la supervivencia a largo plazo entre ambos grupos. En el año 2014, el grupo de Pittsburgh también revisa su experiencia y también comenta que bueno, pues los pacientes operados con bypass convencional con CEC también observan mayor reoperación por sangrado y mayor complicación en forma de fallo renal que requiere diálisis. Sin embargo, pues no observaron diferencias en cuanto a la mortalidad a 30, 6 meses y un año entre ambos grupos. También observaron mayor tasa de reintubación y mayor tasa de traqueostomía. Y pues tal y como comentamos, no observaron cambios en la aparición de disfunción primaria del injerto ni tampoco en la supervivencia entre ambos grupos. En el año 2015, el grupo de Toronto pues, también revisa su serie y en este caso lo que observan es que los pacientes que requieren bypass convencional con respecto a los que usan ECMO van a requerir mayor transfusión de concentrados de Matías y van a presentar mayor estancia en UBI con mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor estancia hospitalaria y mayor tasa de reoperación por sangrado, pero en este caso pues tampoco observan diferencias significativas en cuanto a supervivencia entre ambos grupos. Bueno, estos datos se refrendan posteriormente también en sucesivos metaanálisis que se publican, en los que bueno, pues vienen a confirmar más o menos pues, todas esas ventajas que parece que la ECMO tiene sobre la CEC en el uso del soporte cardiorrespiratorio en el intraoperatorio del pulmonar. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bueno, el Hospital 12 de Octubre comenzó su andadura en el trasplante pulmonar en el año 2008. Por lo tanto, es una experiencia probablemente mucho más reciente que la de otros grupos que comenzaron su andadura mucho antes y que, por lo tanto, probablemente en estos años en los que el trasplante pulmonar comenzó en el 12 de octubre, pues estaban haciendo ese tránsito del trasplante con CEC al trasplante con ECMO y, por lo tanto, pues en el Hospital 12 de Octubre este tránsito todavía no está hecho y es el sistema CEC el que se usa como soporte rutinario. Entonces, durante este periodo, desde el año 2008 hasta el año 2022, pues se realizaron 422 trasplantes y la circulación extracorpórea se usó en un 35% de los casos. En la tabla se observa pues las características básicas de ambos receptores. Lo que destaca fundamentalmente es que en el grupo de CEC, la segunda indicación más frecuente de necesitar soporte cardiorrespiratorio es la hipertensión primaria, que supone hasta un 36% de estos pacientes. Y pues predomina el trasplante bilateral en ambos grupos. En esta tabla pues, vemos los resultados de ambos grupos y pues lo que se observó en este caso es que los pacientes que requieren CEC en el intraoperatorio como soporte, con respecto a los que no lo requieren, pues van a presentar mayor disfunción primaria del injerto grave grado 3, mayor traqueotomía, mayor tasa de sangrado y mayor tasa de reintervención. También mayor tiempo de ventilación mecánica y mayor estancia en intensivos, pero no hay diferencias en cuanto a mortalidad. Y cuando revisamos la supervivencia, pues en este caso no hay diferencias significativas en ambos grupos, aunque sí que pues se puede intuir pues una mayor pendiente en la fase inicial de la curva de la CEC, que vemos coloreada como azul. Entonces, pues después de toda esta evidencia, ¿no? ¿Cuándo usar el bypass cardiopulmonar convencional?
y en qué circunstancias, ¿no? ¿Por qué usarlo y cuándo, sobre todo, ¿no? Bueno, la mayoría de los grupos pues, usan la circulación extracorpórea en ocasiones concretas, o bien para reparar pues, defectos intracardíacos como foramen oval permeable o CIAS, o sangrados masivos intraoperatorios urgentes, pero sí conviene puntualizar algunas cosas del uso de la ECMO que son importantes. Bueno, el drenaje, el buen funcionamiento de la ECMO depende sobre todo de garantizar un adecuado drenaje venoso. Por lo tanto, es fundamental, pues lo primero, la elección del calibre de las cánulas y confirmar la adecuada colocación si es que se va a colocar periférica. Y el ECMO pues, no dispone de reservorio, por lo tanto no permite como tal una autotransfusión, bueno, aunque se pueden usar recuperadores sanguíneos, por lo tanto si hay un sangrado intraoperatorio pues va a requerir administrar volumen o transfusión. La circulación extracorpórea en general permite bueno, pues un mayor drenaje cardíaco, un mayor colapso y una mayor movilización del mismo, que puede ser de utilidad sobre todo pues, en cavidades pequeñas, izquierdas o en corazones de gran tamaño, muy dilatados, como en caso de hipertensión pulmonar. Y bueno, pues en la mayoría de las series la circulación extracorpórea pues no se ha visto que tenga de manera muy clara un impacto en la supervivencia global ni en la mortalidad. Sí es importante también comentar que los pacientes incluidos en algunos de los estudios, pues el caso de estos estudios, el tamaño de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar pues es reducido y solo grupos ya con amplia experiencia como Hannover, Viena, París o algunos otros, pues sí que se animan a realizar trasplantes con indicación de hipertensión arterial pulmonar en ECMO. Por lo tanto, bueno, pues, ¿cuáles podrían ser las conclusiones de esta charla? Existen claras evidencias de las ventajas a favor del uso del ECMO como el soporte intraoperatorio en el trasplante pulmonar. La CEC parece presentar una mayor tasa de complicaciones postoperatorias, pero no hay un claro impacto sobre la disfunción primaria del injerto, sobre la mortalidad o sobre la supervivencia a largo plazo. La ECMO va a requerir una importante curva de aprendizaje, sobre todo para bueno, pues compañeros de anestesia y cirugía, para asegurar estos buenos resultados, porque bueno, pues, siempre tenemos, los compañeros de anestesia, siempre los que tienen costumbre de usar la CEC, pues tienen esa garantía del reservorio y en este caso eso lo vamos a perder, por lo tanto, a la hora de movilizar el corazón pueden perder retorno venoso. Y simplemente tener en cuenta que la circulación extracorpórea es una herramienta más en el soporte cardiorrespiratorio y bueno, pues que puede ser útil pues eso, en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, en los que pueden tener corazones grandes, donde vamos a necesitar más espacio, sobre todo en el lado izquierdo, o pacientes que tengan cavidades izquierdas muy reducidas, donde la exposición del hilio pues puede ser compleja. Bueno, gracias por todo. Por último, la doctora Ana Isabel González, que es anestesista en el Hospital Puerta de Hierro, pues nos va a hablar de cómo podemos optimizar nuestro temido ventrículo derecho. Bueno, muchas gracias a los organizadores. A mí me toca la charla final antes del almuerzo y, bueno, saber y decir que el ventrículo derecho es estructural y mecánicamente diferente al ventrículo izquierdo, es más sensible a los cambios de la poscarga, muy sensible a la hipotensión y que comparte las fibras longitudinales del septo con el ventrículo izquierdo y que va a ser responsable este compartimiento y de las fibras longitudinales del proceso de desplazamiento del septo que se produce por el fenómeno de interdependencia ventricular. Por tanto, es una bomba pulsátil entre dos circulaciones de alta capacitancia y de baja impedancia. La contractilidad y la contracción va a depender de la precarga, va a tener un gasto cardíaco similar al ventrículo izquierdo, pero con un consumo de oxígeno 20% menor que este. A ver si funciona. En cuanto a la interacción con la mecánica ventilatoria, decir que pequeños aumentos de la poscarga, como puede ser pasar un paciente de ventilación espontánea a ventilación controlada, disminuye hasta un 15% el gasto cardíaco. Sin embargo, podemos pensar que eso es por el aumento de la presión intratorácica y si aumentamos la volemia no lo
recuperamos y tenemos la dilatación de ese ventrículo con el desplazamiento del septo. Recomendaros este artículo sobre la patofisiología, el diagnóstico y el tratamiento, no solo pulmonar, sino de las causas también cardíacas y que muchas veces están interrelacionadas. Y os he hecho aquí, como digo yo, los aros olímpicos sobre las grandes causas del fallo del ventrículo derecho. La sobrecarga de presión, la disminución de la contractilidad, la sobrecarga del volumen, siendo muy importante también el intentar mantener un ritmo cardíaco. La contractilidad auricular, la contracción, contribuye hasta un 40% en el llenado ventricular, una frecuencia adecuada y el mantener una presión arterial media. El ventrículo derecho es muy sensible a la hipotensión. Este aumento de la presión arterial pulmonar provoca un aumento del volumen telediastólico del ventrículo y un aumento de la presión telediastólica. Este aumento de las resistencias vasculares pulmonares va a producir una hipertrofia. Esta hipertrofia por la sobrecarga progresiva puede dar lugar a una dilatación secundaria y provocar ese fallo secundario. Se produce una disminución del volumen sistólico, disminución del flujo pulmonar, una disminución del volumen de llenado del ventrículo izquierdo, el aumento del volumen diastólico del ventrículo derecho y el temido desplazamiento del septo. No debemos olvidar que la presión en la aurícula derecha, si aumenta más que en la izquierda, puede producir repermeabilización del foramen oval e empeorar la hipoxemia por este SUN, y que la coronaria derecha irriga hasta el 85% y que puede provocar, con el aumento de la tensión parietal, isquemia y arritmias secundarias. Por tanto, es una puñalada esta hipertensión pulmonar al ventrículo derecho. Hay vasoconstricción, hay un remodelado vascular pulmonar y trombosis in situ. Y debemos recordar que el aumento de la poscarga disminuye significativamente el volumen sistólico del derecho y del izquierdo. Hasta el 66% de los pacientes en clase 4 de Gold tienen hipertensión pulmonar por diferentes mecanismos: hipoxia, destrucción parenquimatosa, remodelación vascular, la vasoconstricción o la proliferación de fibroblastos. ¿Y cuál es el método para evaluar la hipertensión pulmonar? Bueno, recomendar los dos, no solo el eco, sino la cateterización del derecho, mucho más recomendable. Por tanto, el paciente con hipertensión pulmonar es considerado de alto riesgo. Hay que identificar esos pacientes que se van a beneficiar del uso de vasodilatadores pulmonares desde el preoperatorio y cuáles vamos a utilizar. Decir que se ha comprobado que hay un remodelamiento de ese ventrículo derecho una vez que se trasplanta al corazón a los 3 y que se produce de forma y se normaliza incluso a los 12 meses en estos pacientes trasplantados en los que se continúa con terapia vasodilatadora. Es fundamental desde nuestro punto de vista la monitorización exhaustiva intraoperatoria y en el posoperatorio inmediato. El uso de la ecografía como monitorización hemodinámica continua para evaluación del preimplante. ¿Estamos en una fase hipertrófica de ese ventrículo derecho o estamos ya en fase dilatada? Hay que descartar trombos intracavetarios, hay que detectar estenosis vasculares, comprobar los flujos y hay que valorar ese ventrículo derecho que nos va a decir e informar si vamos a necesitar ECMO post-trasplante cardíaco. Va a ser un diagnóstico combinado, diagnóstico hemodinámico con disminución del índice cardíaco y de la fracción de eyección desde el ventrículo, la elevación de la presión en la arteria pulmonar, combinado con las medidas ecocardiográficas como de la dilatación de ese ventrículo, el movimiento paradójico, empeoramiento de la insuficiencia tricuspidia o insuficiencia pulmonar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como anestesistas? Bueno, optimizar antes de llevar a cirugía, esa es la premisa fundamental. Continuar con el manejo de los vasodilatadores que se esté utilizando en este paciente, tener una monitorización exhaustiva hemodinámica durante todo el procedimiento antes, intra y posoperatorio, mantener una adecuada precarga, resistencias vasculares sistémicas y una contractilidad adecuada durante todo el proceso, y lo más importante es evitar todos aquellos factores que puedan agravar la hipertensión arterial pulmonar, que va a aumentar el aumento de la poscarga. Por tanto, hay que evitar la hipoxia, la hipercapnia, las atelectasias, la acidosis, una anestesia superficial, la hipotermia. Todo esto va a empeorar las resistencias vasculares pulmonares y nos va a empeorar ese ventrículo derecho. Va a ser, por tanto, la reducción de la hipertensión pulmonar uno de nuestros objetivos fundamentales.
¿Cuál va a ser la combinación ideal? Pues el manejo de diferentes vasodilatadores pulmonares que actúen en lugares diferentes, a través del GMP cíclico, AMP cíclico, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, del receptor de la endotelina. ¿Cuáles son los ideales? Generalmente los más utilizados porque producen menos HUM son los vasodilatadores inhalados. El óxido nítrico, el hilopros, el epoprostenol, la nitroglicerina o la milrinona, aunque nosotros solemos utilizar óxido nítrico e hilopros combinado. El uso de vasodilatadores utilizados con una vía de acción diferente potencia su efecto sobre las resistencias vasculares pulmonares. El óxido nítrico tiene un mecanismo de acción específico, es necesario monitorizar los metabolitos, sabemos que a partir de 20 partes por millón se puede producir metahemoglobinemia, hay que tener en cuenta que puede inhibir la agregación plaquetaria, no es dependiente de la dosis y puede producir rebote. Es muy importante en el traslado de estos pacientes del quirófano a la unidad de cuidados críticos o cuando se va a destetar, porque hay que poner terapia puente, como por ejemplo el sildenafilo. Decir del óxido nítrico que es contaminante ambiental y que es el sistema que tenemos aprobado por la FDA y que tiene una rápida difusión, como he dicho, por la membrana y se metaboliza en segundos. ¿Qué vamos a utilizar además combinado? Hilopros. Decir de él que es tiene una eliminación reducida en caso de disfunción hepática, que hay que tener cuidado en aquellos pacientes con un aclaramiento de creatinina menor de 30 mililitros minutos y que inhibe también la agregación plaquetaria. Cuando combinamos óxido nítrico y prostaglandinas hay que tenerlo en cuenta. Y la reintroducción del sildenafilo, que desde hace un par de años lo disponemos en España por vía intravenosa y que lo solemos utilizar ahora como terapia puente a la hora de destetar a los pacientes que están con óxido nítrico en las unidades de cuidados intensivos. ¿Pero qué vasodilatador es más útil? Bueno, quería mostraros este artículo en el que hace una comparación entre la vasodilatación que se produce y las incidencias sobre las resistencias vasculares entre el óxido nítrico y las prostaglandinas y vemos que los dos tienen un efecto similar sobre las arterias pulmonares, las resistencias pulmonares, sobre el índice cardíaco y sobre la presión venosa central. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos hacen a nivel internacional? Bueno, el óxido nítrico es el vasodilatador de elección en el caso del trasplante de pulmón, pero recomienda también la posibilidad de combinarlo con prostaglandinas. Sin embargo, vuelven a hacer hincapié en el efecto rebote de estos pacientes y que la terapia de sustitución se tiene que hacer o de anulación de la administración del nítrico se tiene que hacer siempre con terapia puente. Os he traído este artículo porque realmente no hay evidencia ni consenso sobre la dosis, el tiempo y la duración de estos vasodilatadores en el pronóstico del paciente. Pero me gustaría que vierais el estudio que hace económico y que vierais la diferencia del coste de una hora de óxido nítrico con respecto a las prostaglandinas inhaladas. Pero si a pesar de todo esto tenemos un ventrículo derecho que está disfuncionando en un paciente con hipertensión arterial pulmonar, que tiene una presión en la aurícula derecha mayor de 18, un índice cardíaco menor de 2 litros y que tenemos unas presiones en las arterias pulmonares elevadas con parámetros ecocardiográficos realmente alterados, necesitamos inotrópicos y vasodilatadores pulmonares, tenemos que optimizar el resto de las causas que pueden empeorar ese fracaso del ventrículo derecho. Tratar la sobrecarga de volumen. Hay que hacer la administración de volumen guiada por objetivos y siempre monitorizando al paciente. El uso precoz, no solo de diuréticos, sino de terapias sustitutivas renales, empezar de forma precoz una ultrafiltración para evitar una sobrecarga de ese ventrículo, optimizar los parámetros gasométricos, optimizar la hemoglobina, los electrolitos, tratar la presión arterial sistémica, es especialmente sensible a la hipotensión. El ventrículo derecho se perfunde en sístole y diástole y pequeñas hipotensiones pueden hacer desplazar ese septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo.
El más usado es la noradrenalina, pero estamos teniendo bastante buena experiencia con la vasopresina, que no aumenta las resistencias vasculares pulmonares. ¿Y qué inodilatadores vamos a utilizar? En general utilizamos dobutamina, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, como la mildrinona, se está utilizando más en el fracaso derecho de tipo cardiogénico. Si es necesario, añadimos adrenalina para compensar. Y no quiero dejar de nombrar el levosimendan, que se está utilizando actualmente en pacientes como preacondicionamiento cardíaco, en pacientes con disfunción ventricular, en pacientes con valvulopatías con hipertensión arterial pulmonar y que probablemente nos pueda dar buenos resultados cuando se inicie de forma precoz en las unidades de cuidados críticos posoperatorios. Decir que a bajas dosis no suele vasodilatar mucho, pero que es vasodilatador y suele ser necesario la asociación de un vasoconstrictor. Y para optimizar ese ventrículo derecho, hacer un resumen de todas las charlas, pues sistemas de soporte cardiorrespiratorio. Adelantarnos a que ese ventrículo derecho fracase, adelantarnos a la colocación de un ECMO de tipo venovenoso cuando un paciente está hipoxémico o hipercápnico para que ese ventrículo derecho no llegue a fracasar. Y no solo vamos a evitar ese fracaso del ventrículo derecho, sino vamos a mejorar sistemáticamente a todo el paciente, la función renal, la movilidad, la nutrición, haremos un mejor balance de líquidos y un destete farmacológico inotrópico más adecuados. Que hay unas contraindicaciones absolutas y relativas, como se han nombrado, que vamos a conseguir una movilización y un condicionamiento físico mejor, que es un punto fundamental en pacientes que están esperando un órgano y que tenemos que tener en cuenta que podemos tener fenómenos de succión por episodios de tos porque el paciente está despierto. Traeros solo este artículo que analiza los factores predictores de mortalidad en los pacientes con ECMO pretrasplante. Es una revisión de los 5 años y entre los factores de riesgo de mala evolución está el retrasplante, la disfunción orgánica y el decondicionamiento. Y entre los factores menores, el tipo de ECMO, la experiencia del centro y la enfermedad de base de la enfermedad. Y los factores preoperatorios asociados al uso del ECMO va a ser la edad, la hipertensión arterial pulmonar, la ventilación mecánica preoperatoria, el APACHE y la enfermedad de base. Nuestra experiencia, combinamos óxido nítrico con prostaglandinas nebulizadas. Tenemos pendientes por si hay efecto rebote y hay que hacer desescalamiento con el sildenafil posoperatorio y el uso precoz del ECMO. Y esta diapositiva, en honor al doctor Konrad Hosnecker, las ventajas del uso pre, intra y posoperatorio, que tenemos posibilidad de prolongar el soporte en el periodo perioperatorio, el control de la perfusión pulmonar, la ventilación de protección pulmonar con volúmenes tidals bajos y evitar la heparinización completa. Como mensajes para casa, decir que la hipertensión arterial pulmonar es una bofetada al ventrículo derecho, que el método diagnóstico de elección es la cateterización del Swan-Ganz y la ecocardiografía, que se debe mantener la medicación preoperatoria hasta el momento de la cirugía, la combinación de vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico, prostaglandinas y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 nos puede ayudar, que resulta fundamental un mantenimiento de la presión arterial media, que se debe evitar la hipoxemia, la hipercapnia, el dolor y los cambios hemodinámicos bruscos y que técnicas anestésicas, como puede ser la combinación de una anestesia general con bloqueos, pueden darnos una estabilidad hemodinámica, una anestesia estable y un buen control del dolor posoperatorio. Y, por supuesto, el uso del ECMO precoz para evitar ese sufrimiento de ese ventrículo derecho. Nada más, muchas gracias y espero no haberles defraudado. Bueno, muchas gracias a los ponentes, que creo que eran temas súper interesantes y creo que habéis acertado en todas las cuestiones. Aún así, me imagino que habrán surgido alguna pregunta. Entonces, primero vamos a pasar por el turno de preguntas en la sala. El doctor Hoyo seguro que quiere preguntar algo. En inglés, no, por favor. Thank you very much for the question. I have actually 2 questions for Conrad. In ECMO support, what is your position for cannulation? Is it double-stage cannula for venous? Double-stage cannula, simple cannula, and what is the reason for either?
You mean intraoperative ECMO? For the intraoperative ECMO, yeah. So we routinely use a 32 French angle cannula centrally applied in the right atrium. So no double stage cannula. Do you have any experience with those with double stage? Because when we use it, it's often a problem because you always have problem with the bulimia and always have problem with the return. It's almost impossible to insert if you have a right if you want to cannulate through the right thoracotomy, you just don't have an angle to put in a double stage cannula. What do you think about peripheral ECMO for intraoperative support? Yeah, we don't routinely use this. Central is always better than peripheral. So if you can cannulate the aorta, it's always superior than cannulate the femoral artery. Thank you. Doctor Campo. Thank you for your presentations. Muchas gracias a todos por las excelentes presentaciones. Yo quería aprovechar que está Ana como anestesista en la mesa para preguntarle por cuál ha sido, porque tú has vivido la experiencia del cambio en Puerta de Hierro de la circulación extracorpórea como soporte intraoperatorio hacia el ECMO, y ahora es el 70% de los trasplantes se hacen en ECMO, si no más, dependiendo del año. Entonces me gustaría que comentaras o que resumieras, si puede ser, cuáles son los puntos clave desde el punto de vista anestésico para el manejo intraoperatorio de un paciente en ECMO. Un paciente que no es el típico, pues que no sea solamente por manejo del corazón, sino paciente que tiene algo de hipertensión pulmonar. ¿Cómo lo resumirías? Bueno, yo creo que ha dicho Iván un tema importante, la formación de los anestesistas. El ECMO es una bomba centrífuga que no tiene reservorio, entonces hay que aprender a jugar a tratar a los pacientes sin reservorio. O acoplamos nosotros un reservorio o un infusor rápido con el recuperador que podamos infundir, y es fundamental también lo que has comentado tú. O sea, los cirujanos torácicos tienen que aprender a no comprimir el corazón, porque el drenaje del ECMO va a depender de la presión que tengan en la aurícula derecha, aunque nosotros bajemos el flujo. Si nosotros estamos comprimiendo mucho ese corazón, vamos a tener que aportar mucho volumen, porque el flujo del ECMO va a tener que disminuye y a veces nos quedamos sin flujo, y es la falta de seguridad que tienes al principio. Creo que es una formación continua que hay que hacer todo el grupo, no solo cirujanos, sino anestesistas. Muy importante la perfusión también en este caso. Y luego, la verdad, que el ECMO yo creo que se está convirtiendo en una herramienta muy importante en otros tipos de cirugías torácicas también, como en cirugía traqueal. Entonces, no debemos olvidar que es una estrategia muy buena de preservación, pero que tiene también complicaciones, ¿no? Complicaciones en la canulación, complicaciones. Entonces, el paso yo creo que va por la formación conjunta. El uso de vasopresores para no forrar al paciente de volumen. Y, por ejemplo, me llama la atención los resultados que habéis presentado, me parece, del grupo de Toronto, que la no utilización apenas de plasma en el caso de los pacientes con ECMO frente a los pacientes con circulación extracorpórea. Solemos utilizar albúmina para aumentar la presión oncótica, pero sí que es necesario a veces aumentarla con con plasma, aunque sepas que eso va a empeorar la función primaria del injerto, porque necesitas muchas veces volumen del paciente. Pero la curva de aprendizaje conjunta. O sea, y lo fundamental es que no tienes reservorio, y el reservorio es el anestesista, el volumen que le aporte el anestesista en ese caso. Yo quería preguntarle a Judith acerca del ECMO puente, si siempre que un paciente se os deteriora y lo metéis en ECMO, que se ha incluido en lista, ya está perfectamente estudiado, si siempre, si le dais una oportunidad a que pueda salir de ECMO o no, ya lo enfocáis a ese paciente como un código cero y ya va a trasplante y todo va en ese camino. O sea, si le dais oportunidad a que pueda destetarse y volver a estar ambulatorio. Depende, es decir, si el paciente está ya evaluado y en lista de trasplante y tenemos que acabar poniendo el ECMO como puente, vamos directo a priorizarlo y que se trasplante lo antes posible.
Es diferente el paciente con un distrés, que no pensamos en el trasplante inicialmente, ahí sí que vamos encarados evidentemente a retirar el ECMO, y a la que, según indican, ¿no?, el nuevo consenso también en cuanto al receptor 464, nosotros en nuestro hospital lo vemos justo, muchos pacientes necesitan 4 semanas en ECMO y luego se han podido retirar, pero posiblemente si a la 6ª semana vemos lejano el poder retirar el ECMO, nos empezamos a plantear conjuntamente el equipo de ECMO, el equipo de trasplante, qué opciones tenemos para empezar a hacer la evaluación. Pero si el paciente está en lista de trasplante, necesita el ECMO, vamos directos a priorizar. Por eso ahora también el debate un poco que tenemos en el grupo es eso, ¿no? Todos los pacientes de lista son candidatos a un ECMO puente al trasplante, y ahora es ahí, bueno, el inicio ha sido duro y de momento vamos intentando, y somos conscientes que no todos los pacientes que están en lista son candidatos a un ECMO puente al trasplante. Ahí vamos, pero entrada sí. Doctor Martínez, primero, bueno, me ha encantado la diapositiva de Asterix, creo que ha sido muy ocurrente y creo que traduce un poco el pensar de todos, pero es interesante, ¿no?, porque yo creo que has defendido bien la postura de la CEC, pero a mí me gustaría saber si con la entrada del ECMO en prácticamente todos los ámbitos, si a nivel de CEC os ha hecho modificar la estrategia, es decir, habéis cambiado parámetros, aguantáis un poquito más o no, o simplemente habéis seguido igual, la dinámica os va bien. Bueno, hombre, sabemos que el paciente con hipertensión pulmonar va a necesitar sí o sí soporte y ahí pues obviamente la indicas. Quizá pues puede ser algo más restrictivo en los pacientes que presentan hipertensiones pulmonares leves, secundarias, donde ahí pues si el ventrículo derecho funciona y el anestesista te dice adelante, puedes intentar arriesgarte y evitar ese soporte intraoperatorio con C que sabemos que va a hacer que el posoperatorio pues sea más tórpido. O sea que ahí puedes intentar en los pacientes con hipertensiones leves secundarias pues intentar evitarlo en la medida de lo posible. Si no, yo sigo preguntando, eso es muy preguntón. O sea, a Ana le quería preguntar una cosa. Has comentado que en el posoperatorio, si no va con nítrico, pues os planteé, por supuesto, un ECMO. Que en este caso, lo que me ha llamado la atención es que sea venovenoso. Digo, tenemos un fracaso ventrículo derecho, a pesar de que tiene... ¿En el posoperatorio? Sí, que me ha parecido que lo comenté, lo decías así. No, y entonces digo, es un fracaso ventrículo derecho, aunque tenga hipercapnia, pero el ventrículo derecho sigue fracasando. Tal vez no sería... Es una pregunta, o sea, para que me ilustre. ¿No sería mejor un veno arterial? Si hay fracaso del ventrículo derecho, veno arterial. No sé si me he equivocado. Lo que yo digo por la experiencia que yo creo que no hay que esperar a que fracase el ventrículo derecho, que probablemente se pueda priorizar un paciente que esté con gafas de alto flujo en la unidad de cuidados intermedios respiratorios y que esté en límite, que a lo mejor hay que priorizarlo y canalizar un ECMO venoso para evitar tener que poner un ECMO venoarterial, porque el ECMO es una terapia muy buena, salva vidas, pero que tiene complicaciones. Y el ECMO venoarterial tiene muchas más complicaciones de isquemias de los miembros, aunque pongas de perfusión tibial, femoral, de sangrado, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y que probablemente sea mucho más sencillo priorizarlo, aunque no sea todos los pacientes en lista, que pasar directamente a un ECMO venoarterial. Cuando hay un ventrículo derecho ya claudicado, hay que colocar un ECMO venoarterial, o es nuestra experiencia. Pero aunque recupere ese ventrículo derecho y luego tengas que pasarle a un venoso porque haga un arlequín. Pero yo, por estos años, me da la sensación que quizá debemos ser un poquito más activos en estos pacientes que están con gafos de alto flujo alternando con no invasiva, priorizarles y canalizarles un ECMO venoso, porque ese ventrículo derecho se va a recuperar en cuanto mejore la hipoxemia y la hipercapnia, en algún caso no. Pero si hay fallo del ventrículo derecho, pues si hay fallo establecido hay que poner un veno arterial. Por lo menos es lo que yo creo. Can I ask a question to Anna? I really enjoyed your presentation. So my question relates to a patient at the end of the transplantation. You see in the echo that the RV is struggling. Yeah. So after you have optimized blood pressure, pH, volume status, what is the first drug you would actually give this patient? Is it dobutamine, milrinone, NO?
what is your first choice? We use dobutamine as the first Dobutamine. choice. But we are thinking that it's a very good to combine dobutamine or adrenaline, a low dose, with levosimendan, because with low dose, 0.05 milligrams per kilogram, we have we can mejorar, improve cardiac output in 4 hours. And that is our experience with cardiac surgery, and we are in lung transplantation that it's a good result in postoperative in these patients with. And then you would only add nitric oxide if the dobutamine levosimendan doesn't work. Yeah. Yeah. If that is not work, Yeah. you are thinking, I combine with nitric oxide with vasodilators pulmonar. If they don't work, ECMO. 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 Yeah, thank you. Yeah, ECMO. Muy bien. Ya corta, Lucas. Ya. Una de Lucas y ya. Muy cortita. Es una pregunta que tenía para Judith. Hablaste de asistencia o puente con ECMO. ¿Habéis experimentado algo con ECORS o con las nuevas tecnologías para barrido de CO2? No, la verdad que tenemos muy poca experiencia con el ECOR. Estamos participando en un estudio multicéntrico y se ha puesto algún paciente, pero ha sido paciente fuera del mundo del trasplante. Eran EPOCs con neumonía que han requerido soporte extracorpóreo y no hemos llegado al ECMO, y con el ECOR los resultados de los pocos pacientes que se han puesto no han sido malos en cuanto a experiencia, pero con el mundo del trasplante no. La verdad que el paciente que comentan con insuficiencia respiratoria y necesitábamos directamente al ECMO. Intentamos incluso canularlo despierto, intentando pasar el puente de la ventilación mecánica. Para estos pacientes, ¿optáis por cánulas grandes, cánulas pequeñas o depende del paciente? Cánulas grandes. Normalmente es lo que decíamos, femorofemoral para intentar, ¿no?, preservar toda la zona de cara al trasplante y minimizar, ¿no?, que tanto cirugía como anestesia luego no tenga tantos problemas. Pues intentamos cánulas grandes que nos dé un buen soporte para intentar llegar al trasplante. Gracias. A mí me gustaría a toda la mesa, ¿no?, preguntar, el ECMO pretrasplante está muy bien, el intra también y el posoperatorio, pero tenemos el problema de las trombocitopenias por heparina, HIT. ¿Qué usáis? What do you use when there is a HIT? Heparin-induced thrombocytopenia, Vivalidudin or Argatroban? So if a patient, if a bridging patient develops Okay. HIT, a direct thrombin inhibitors. So we did 2 patients with Argatroban, Argatroban. but I know that you can use, what's the other name? Bival, Bivalirudin, as well. okay. So there are other centers that have successfully switched to Bival. Both works. Bueno, si os parece bien, damos por terminada la sesión. Muchas gracias a los ponentes y a la participación de todos. Muy buena noche.